porque la cronología en Dios es muy diferente a la nuestra, ¿no? Nos rejuvenecemos como el águila y nos da la fuerza ¿del qué? Del búfalo. Del búfalo. Entonces, cuando cumplimos años, imagínense, el Señor nos rejuvenece como las águilas. Pero hay una condición, y eso es para los que esperan en Jehová. Dice ahí Isaías, ¿no? Sí, por eso usted ve a algunos que siendo hijos e hijas de Dios, y uno dice, no, pero ¿por qué no se cumple la promesa en ellos? ¿No? Esperen en Dios. Y dice también, porque aún he de alabar la salvación mía. Mis amados, vamos a ir cerrando el tema sobre la creación. Y es un tema bastante profundo. Si nos vamos a la parte teológica, es un nudo tremendo, pero no nos vamos solamente a la parte teológica, sino a la parte bíblica. Pero sí necesitamos la parte teológica e incluso la parte científica. ¿Por qué la parte científica? Porque la Biblia va a confirmar, escuchen, no es lo contrario, no es que la ciencia confirme, no, la Biblia confirma y la ciencia toma de la Escritura para hacer ciencia, ¿sí? Sea, llámese química, ya sea biología, sea física, sea cual sea de esos saberes que a usted y yo nos enseñaron, sea cual grado que usted haya llegado en lo referente a preescolar, prejardín, primaria, en fin, bachillerato, básica, en fin, todo lo que en educación llaman universidad, maestrías, especialidades, doctorado, todo eso es un cúmulo de sabiduría que Dios da al hombre terrenal, limitada, finita, pero que esta va a ser confirmada por la palabra de Dios. Ya lo que quiere decir eso es que ya la Biblia ya hace rato ya lo había dicho, porque es Dios hablando a la humanidad, es Dios con esa omnisciencia, omnisapiencia, hablando al hombre, ¿sí? Hablando al hombre. Ahora, ¿qué materias cuando usted estaba estudiando le era más difícil, para no decir que no le gustaba? A mi hermana, ¿qué materia sí no le gustaba? A mi hermana. Sí, tú, Sarita, que me miras así como... Era un poquito flojo en matemáticas, pero... Matemáticas. Matemáticas. Muy bien. Y el caballero que va al lado tuyo, que a veces los veo como muy cercanos y todavía... ¿Qué materia sí también? ¿Matemáticas u otra? Matemáticas. Muy bien. Pero cuando... ¿Y por acá qué materia? En inglés. Inglés. A mí no me... No, Física. a mí no me gustó mucho la contabilidad, pero me fue bien. Me fue bien. Muy bien. ¿Cuál era su respuesta frente a eso, aparte de lo que han dicho? ¿Ustedes se salían del salón? Se salían del salón, y le decían a ese maestro, o a esa maestra, ese profesor, esa profesora, le decían, oiga, yo mejor me salgo. No, nosotros recibimos una educación, ¿sí? No escritural, no basada en la Biblia, aunque su fuente sea la Biblia. Por eso llamamos que es una sabiduría humanística, basada en el razonamiento netamente humano. Y muchas veces ese razonamiento le van a decir a Dios, hazte a un lado. Y muchas veces ese razonamiento le va a decir a Dios, no, es que hay algo por ahí, un ser, los vitalistas van a decir, sí, hay algo por ahí que es lo que controla lo que está por encima, y usted le dice, Dios, no, es algo. Y los agnósticos dicen que es inconocible, no se puede conocer. La palabra a viene del griego sin, y gnosis viene del conocimiento, que no se puede conocer. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer este jueguito. ¿Cómo puede usted conocer lo desconocido si lo desconoce? ¿Cómo puede conocer usted lo desconocido si lo desconoce? Por ejemplo, una persona que usted nunca ha conocido
¿cómo la va a identificar si nunca la ha conocido? Y ahí es donde Dios dice, es que tú me buscas, como dice Pablo en Hechos capítulo 17, que lo buscábamos como ciegos, ¿no? Palpando. Palpando. Y así es lo que nos enseñaron. Y por eso ahí no nos van a decir el creacionismo, ¿no? Todo se originó de una creación. No nos van a decir eso. La mayoría de los textos no hablan de eso. Hay un texto, una editorial, y no le voy a hacer publicidad, que sí habla, y son poquitas. Y los colegios que llevan el nombre de cristianos o colegios que tienen la cosmovisión bíblica, es decir, que el conocimiento es basado en la escritura, pero se trabaja matemáticas, pero teniendo en cuenta que Dios originó todo conocimiento. Se habla de ciencias naturales, pero también ¿qué dice Dios sobre Él que dio sabiduría al hombre para hablar de ciencias y cosmovisión bíblica? Y encontramos, mis amados hermanos, frente a ello, que muchos de nuestros jóvenes y niños, cuando se les enseña esa sabiduría humanística, entonces hablan de mito, el mito de la escritura, el mito de la Biblia. Y puede ser católico, puede ser bautista, puede ser adventista, puede ser el 78% de los jóvenes que vienen de una formación bíblica, y llegan a la universidad, la mayoría se aparta. Y si hablamos del punto de vista relacional, de las puertas de su casa o de las puertas de la iglesia, son otra cosa, y les da vergüenza hablar de Dios, les da vergüenza hablar de que leen la Biblia. Ay, la Biblia, uy, ¿eso qué? O oír de la Biblia y te miran raro como si tú estuvieras hablando en otro idioma. Da vergüenza. Y conocen más, como dice la canción, de novelas y de todas las redes sociales y de todo eso, y menos de las escrituras. Menos de aquel por el cual las cosas existen y subsisten, el cual es Cristo, y el cual en Él está alguna verdad. No, la única y verdadera y absoluta verdad. Mis amados, y la pregunta es, ¿si hubo creación? ¿Si hubo creación? ¿O es solamente una teoría más? ¿O es solamente una conjetura, una suposición en la cual muchas religiones hablan de creacionismo, pero pocos hablan de creación? Y es diferente. Muchos hablan también de creatividad, y la creatividad no es creación y tampoco es creacionismo. Y por eso es bueno aclarar esos conceptos, porque nuestros hijos tienen que escuchar, y usted y yo escuchamos eso. Escuchamos en las noticias, escuchamos en personas pseudo-intelectuales. La palabra pseudo significa falso. Pseudo-intelectual, es decir, es una inteligencia, un conocimiento académico falso, porque está centrado en opiniones y conjeturas limitadas por el intelecto humano. Se lo hago más entendible. Para los que ya estamos del quinto piso para arriba, ¿cuántos medicamentos, cuando usted y yo éramos niños o niñas, a la edad que tenemos, ya son medicamentos, obsoletos? Obsoleto quiere decir que hasta son perjudiciales, nocivos, dañinos para la salud. Y que en nuestra niñez, juventud, adolescencia, decían, no, tómese eso, y la gente se lo tomaba y se estaba muriendo. Imagínense que los egipcios, y hasta no hace mucho, empezando el siglo pasado, la gente utilizaba para los medicamentos antimonio, plomo. ¿Se acuerdan? Y cuando los enlatados venían no en latas sino de plomo para conservar, y nos estábamos envenenando. Esa es la ciencia.
Esa es la ciencia que se atreve a decir que no hay Dios. Ese es el hombre en su soberbia, a través de su formación limitada. Dice que tiene las respuestas. No hay respuesta. ¿Sí? Y por eso, jóvenes y hermanos, con todo respeto usted puede decir, según la ciencia, según usted, según. Y respete. ¿Sí? La Biblia dice, Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, llegan rápido. No se caen juntos. Claro, y peor si no conocen el camino, porque usted puede decir, pero yo he visto ciegos que van, pero primeramente una persona que ve les ha enseñado. Primeramente una persona que ve les ha enseñado el recorrido, escuche. Y cuando pasan los domingos por acá, el que ve dice, escuche, eso es un vecino que siempre, que acá los cristianos empiezan el culto y ellos sabiendo la palabra, y muchos de ellos fueron pastores y líderes, ponen música a querer hacernos serenata, pero no saben que ese Dios al cual ellos un día darán cuenta. Y ese hombre que le está diciendo, ese cieguito, dice, cuando paso por aquí es porque ya voy por la iglesia Rehoboam. Y cuando yo voy por acá y escucha la fábrica de acá, el taller del señor Badón, es que ya voy por el taller, y así. Y cuando pasa por el restaurante de Doris, ya estoy llegando. Y cuando llega, pasa por la panadería, antes de la panadería donde vive mi hermano, en la parte allá, estoy por la panadería del hermano. Y cuando sigue allá, otra panadería, por aquí debo para ir de la hermana Luz. Pero así me va guiando. Pero fue una persona que veía, no fue otro ciego, porque Jesús no se equivoca. ¿Sí? Y la respuesta es, porque la Biblia lo dice. Claro, y yo voy a decir, la Biblia, yo me la he leído. Eso es un libro religioso. Eso es un libro de fábulas, que hubo un asna que habló. Y usted le puede decir con todo respeto, si hay confianza, ¿no? Dice, ya estoy escuchando otra. Porque la insensatez del hombre, dice el salmista, nos hace ser como bestias. Dice el salmista, nos hace ser como bestias. Y luego Isaías dice que no seáis como el mulo. Dice Isaías capítulo que hay que ponerle ¿qué? Freno. Porque si no, no se acercan a ti. Y así vemos. Avancemos. Sí, la Biblia lo dice, la Biblia es infalible, la Biblia, ahora si usted entra a lo que ya se ha enseñado a través del hermano Julián, y yo de la Biblia infalible, por eso es una espada, y no cualquier espada, de 2 filos, imagínense, y luego dice, y penetra, o sea es corto punzante, y no penetra la carne, sino lo que ni el cirujano mejor puede perforar, el alma. Imagínense. ¿Y cómo penetra el alma? Cuando ésta te muestra como un espejo cómo estás tú y cómo estoy yo. Que ningún psicólogo ni psiquiatra puede hacer. Necesitan un test, un cuestionario para decir, usted tiene esto, pero la palabra es parece. Dentro de ello es parece, porque ellos se equivocan. O pregúntenle a los que tristemente en los hospitales por malos procedimientos han muerto, porque no, es usted, lo que tiene son amebas. Amebas. Esa ameba hoy se llama Josué Daniel. Decía la doctora, por un mal diagnóstico. Entonces, mis amados, y no voy a entrar en el tema, pero sí se llama verisimilitud, una aproximación a la verdad, quiéralo o no, usted y yo, si no estamos parados en la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. Muchas veces aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. En los salones voy con la Biblia, muchas veces voy con la Biblia. Y hay jóvenes que me dicen, profesor, ¿y usted va a hacer un culto acá? Y digo, bueno, ¿qué tanto sabes de culto, no? ¿O qué, me vas a ayudar a recoger las ofrendas? No, esto es una clase. Pero yo no puedo tomar el libro de filosofía y dejar de lado eso. Yo no puedo tocar el libro de ciencia, historia, geografía
sin esto. Porque yo no te puedo enseñar mentiras, sino tengo que basarme en esto. En eso. Sea la Universidad Nacional Javeriana, esto primeramente. Mis amados, porque la Biblia lo dice. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a Hebreos capítulo 11, rápidamente. Hebreos capítulo 11 nos dice el versículo 3. Versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Permítanme un segundo, así es. Dice rápidamente Hebreos capítulo 11. Dice de la siguiente manera, Dios a través del autor dice lo siguiente, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de ¿quién? De Dios. De modo que lo que se ve, lo material, lo que vemos, fue hecho de lo que no Se veía. se veía. Lo que no se veía fue hecho. En Génesis capítulo 1 encontramos una explicación de lo que dice esto. Pero aquí empieza diciendo ¿por la qué? Por la fe. Entonces, por la fe. Y si alguien la escucha es por la fe, dice, no, ya usted me viene a hablar de religión. Ya usted me viene a hablar de religión. Porque la fe no es por. Dice, ahora, ojo, hay que entender qué nos quiere decir que no es por vista, ¿no? No es por vista. Porque ahí no se refiere literalmente a el sentido de la vista, ¿sí? Sino el ver ahí es de la palabra iden, que es conocer. No es solamente, la fe no viene solamente por el razonamiento humano, porque después dice entendemos, y entender ya entra en el ámbito racional. Todo parte de la fe, hermanos. El científico más materialista, más agnóstico, ateo, como la Biblia les llama rebeldes o necios, necesita fe. Y más cuando usted le pregunta, listo, si no hay Dios, ¿sí? Y el cosmos siempre ha existido, es infinito y siempre ha existido, todo debe tener un principio. ¿Cuál es el principio de esa materia? No surgió del azar. Eso hay que tener fe para usted creer eso, que algo surja del azar, ¿sí? Surja de la nada. ¿Qué hay en la nada? Nada. Hay que tener mucha fe. Y de igual manera, pero ¿en quién está puesta esa fe? En ellos. En ellos. ¿Sí? Isaac Newton, uno de los científicos, la mayoría de los científicos, ¿sí? Del siglo XV hasta el siglo XVII y comienzos del siglo comienzos del siglo XIX eran creyentes. Y eso es lo que los profesores de ciencia no les dicen o no quieren oír. E Isaac Newton una vez a su amigo que no creía en Dios, que había hecho las constelaciones y todo eso, Isaac Newton hizo un modelo del sistema solar. Y un día invitó a su amigo y le dijo al amigo, mira, ¿qué te parece? Y se quedó el amigo sorprendido. Y le dijo, ¿cómo hiciste eso? Y yo, no, eso apareció. Eso apareció de la nada. Te estás burlando de mí. Eso es lo que tú haces cuando enseñas que no hay Dios y que todo se originó de la nada. No te burles. Porque así como yo hice eso, hubo un diseñador. Hubo un principio. Y hay otra ilustración, y ya ahorita vamos más a la escritura. El reloj, ¿no? Cuando uno ve el reloj que es tan complejo, ¿no? Cada uno de es una máquina. ¿Cómo
por dentro están los engranajes por dentro y usted no lo ve, pero si aquí lo abrimos y vamos a donde un relojero y este tiene sus herramientas con cuidado, ¿sí? Y Galileo, que aceptaba que había un Dios, habló que el universo, para explicar el creacionismo, ilustró que es como un relojero, que es muy detallado, pero el que no cree en eso, es como decirle, aquí está el reloj, ¿y cómo se dio? No, apareció las manecillas, apareció el metal, el bañadito aquí que no es oro, hermanos, tranquilos, no me vayan. Es acero amarillo. Y de la nada las cosas fueron colocándose ahí, perfectamente colocando, porque la palabra es esa, hermanos, perfectamente fueron colocándose por ellas mismas. Por ellas mismas. Imagínense, hay que tener mucha fe para que este reloj se haga a sí mismo, ¿no? Y cada uno de los engranajes, y de pronto ahí el aceitico, ¿no? Para que funcione y todo. Y ¡zas! Ahí está. Galileo habló de eso, del mecanicismo. Y no partió de que no, hay un diseñador, como un relojero. ¿Cómo? No es como un relojero que colocó todo el engranaje. Cada uno. Por eso parte de la fe, porque todo ser humano Dios puso fe. Pero la diferencia es en quién está puesta esa fe. En mí, en mis recursos o en el dueño de todo, de tu vida y de mi vida, Dios. Y por eso Hebreos nos dice sobre ello que por la fe entendemos. Usted no va a entender si primeramente no va la fe. ¿Sí? Y dice que fue constituido. Cuando habla de constituir, quiere decir que Él creó, y no solamente creó, sino que lo terminó. Y ahorita lo vamos a explicar rápidamente. Esto es la primera parte. ¿Sí? Y termina diciendo ese pasaje tan maravilloso. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Y ahí sí se refiere a la capacidad de ver. Ahí sí se refiere a ver. ¿Qué dijo Tomás? Los síndromes de Tomás. Hasta que no meta. Experimentar. El método experimental, la experiencia, para los que son empíricos, experiencia. ¿Será que el fuego quema? Mi hijito, no mete la mano en la candela. No se acerque al horno. No, mamá. ¿Será que quema? A ver, levanten la mano, ¿cuántos acá se quemaron? Yo me quemé. Pues, aprendiendo a hacer unos patacones ahí. Yo no, eso no. Josué no hace mucho, unos buñuelos y yo también. Pero algunos meten la mano en la candela para probar, ¿no? Y todavía siguen metiéndola, ¿no? Y vimos a Tomás, ¿no? Si no meto su mano en su costado y en sus... No creería. ¿Sí? ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurados los que creyeron y no... sin haber necesidad de ver. Y ustedes, cual sea que usted haya tenido, hay un gran predicador y maestro que ahora se me escapa el nombre, que él sufrió mucho, fue abusado sexualmente, vivió una juventud traumática y él se catalogó como ateo y leyó los 7 jinetes del ateísmo, etc. Pero luego él vio que en esa universidad los profesores ¿cómo? McDowell, muy bien. Felicito a su esposo, gracias mi hermana. Que Dios la bendiga por esa sabiduría que Dios le ha dado.
Y a usted también, McDowell. Y ese hombre ha tocado muchos temas. Y él empieza a hablar sobre eso, de que el diablo utilizó esas circunstancias traumáticas para volverlo a un ser ateo. ¿Dónde está Dios cuando me abusaba sexual? Y mis padres sabían o no sabían y permitieron eso. Pero luego en la universidad habían profesores muy preparados, universitarios, pero cargaban. Y él se quedaba así, ¿cómo es? Si ese es el profesor X, y cuando daban su clase magistral, la clase magistral es que el que está acá es el que habla, y los demás así como vasos de licuadora. Pero así no debe ser. Ustedes pueden interrumpirme y participar. Y lo están haciendo, estamos interactuando. Y esos profesores hacían eso. Y llegó un momento que cuando paraba la clase y decía, vamos a dar lo que dice la Escritura. Y había una parte de la cafetería, se sentaban los que eran cristianos con esos profesores y oraban. Y hablaban, y él le daba rabia y se burlaba. Hasta que una joven le desafió a demostrar que Dios no existía.